Este es un mega curso sobre el negocio de cómo vender páginas web. Este video que estás viendo es el curso completo de principio a fin y está completo aquí en YouTube. No hay versión de pago ni nada, todo está en este video. Este curso lo he preparado de manera que le sirva a todo mundo, ya sea que seas una persona diseñador profesional que ya se encuentre diseñando y ofreciendo ese tipo de servicios y quieras hacer crecer tu negocio o incluso crear una agencia, o bien que estés comenzando o que tal vez no tengas ni idea de este negocio pero que te interesa, este curso aplica también para ti. Yo te recomiendo que te quedes a ver el curso completo de principio a fin. Estoy seguro que vas a aprender algo nuevo. Sin embargo, si quieres ir directamente a un tema en particular, ahí abajo en la descripción te voy a dejar las marcas de tiempo de YouTube para que vayas directamente al tema que más te interesa. Yo soy Marco y cuando tenía 20 años comencé a ofrecer servicios de diseño de páginas web, cuando me encontraba en la parte final de mi universidad. Un par de años después, ofreciendo servicios de manera independiente, fundé una agencia de diseño web que poco a poco fue escalando y fue vendiendo sitios web primero en el centro de México, luego a todo el país y después logramos vender en países como Colombia, Perú, Argentina, España y en Estados Unidos. Cuando tenía 20 años yo comenzaba con un sueño que era crear algún día una empresa de diseño web. Obviamente el primer paso pues era ofrecer los servicios de manera independiente y en ese momento, viviendo obviamente en casa de mis papás, desde mi cuarto y mi laptop comencé a ofrecer servicios de este tipo. No te voy a mentir y te voy a decir que es muy fácil, realmente nos costó muchísimo y fue con muchísimo esfuerzo y tiempo, pero después de muchos años trabajando logré crear esta empresa con hasta 8 colaboradores. Toda esa historia completa sobre todo lo que aconteció lo he platicado en diferentes videos en este canal, pero no me toca en este video profundizar en eso. Quiero entrar directamente al tema más importante, que es explicarte todo lo que sé sobre cómo vender páginas web y en este negocio para que puedas comenzar o escales el tuyo. El primer paso se trata de elegir tus herramientas y en el mundo del diseño web existen decenas, yo creo que incluso miles de herramientas que te permiten crear páginas web. Lo más importante que debes considerar para elegir alguna de estas plataformas es que sea flexible, que sea versátil, que no te limite y sobre todo yo te diría que te dé la propiedad de tus proyectos. Existe una trampa en la gran mayoría de las plataformas para crear páginas web como son por ejemplo Shopify, Wix, Tienda Nube, entre muchas otras. La trampa de estas plataformas está en que tu proyecto va a estar vivo siempre y cuando les estés pagando su mensualidad. Obviamente son plataformas en las cuales es increíblemente sencillo montar tu página web, literalmente en minutos ya tienes tu página web publicada, pero el costo es un poco alto. Una vez que construyes tus proyectos con ellos, van a quedar sujetos a sus condiciones, a sus términos, a sus decisiones unilaterales de cambios o actualizaciones. Por otro lado, algunas de esas plataformas suelen ir enfocadas a proyectos muy básicos que obviamente son muy simples de hacer, pero cuando quieres escalarlos o tienes obviamente alguna ambición para hacer un proyecto un poquito más grande, después hacerlo crecer, pues ya no vas a poder, te van a limitar hasta las características que ellos te ofrecen. A estas plataformas les aplica muy bien lo que dice la canción de Hotel California de Eagles, que puedes hacer checkout cuando quieras, pero nunca puedes irte. Yo te recomiendo que explores alternativas y lo más importante es que tengas flexibilidad, libertad, versatilidad en todos tus proyectos y por supuesto yo te recomendaría que tú tuvieras el control total de tus proyectos. Y siguiendo hablando de las plataformas o herramientas, una recomendación bien importante que te hago, si realmente quieres hacer crecer un negocio de páginas web, no programes. Este mensaje va principalmente para los programadores o personas que maquetan en HTML, CSS y JavaScript. Yo sé que a los programadores no les va a gustar esto para nada porque ya me lo han dicho en algunos videos en los comentarios, pero te los voy a decir desde mi perspectiva, que soy programador, eso fue lo que estudié en la universidad y que hice una empresa de diseño de páginas web. En el mundo de los negocios, no nada más en el diseño de páginas web, el tiempo es un recurso invaluable. La programación desde cero probablemente nunca vaya a ser reemplazada, ni con la inteligencia artificial, aunque cada vez es más común verlo hoy en día. Pero la programación a la medida y desde cero es para proyectos complejos, para proyectos grandes, para sistemas que verdaderamente lo necesiten. Utilizar código para crear páginas web o tiendas en línea realmente es muy sobrado. Al final a tu cliente le importa el resultado, no le importa qué herramienta utilizaste o si alguna tecnología es más nueva que la otra, le importa el proyecto que va a ver y los resultados que le genere. Conozco perfectamente el argumento de los programadores sobre que es mejor hacerla en código
porque es más eficiente, más optimizada y que va a cargar más rápido. Realmente la diferencia es mínima comparada con utilizar otro tipo de herramientas. Bueno, ya hablamos mucho de lo que no hay que usar, ¿no? Lo que no hay que hacer, pero ¿qué es lo que sí hay que hacer? Bueno, yo te voy a compartir las dos herramientas que yo utilizo y recomiendo. La primera se trata de WordPress. WordPress es un CMS. Esto básicamente en español es como un manejador de contenidos. Es como algo ya armado, ya hecho, lo cual se puede montar y puedes desarrollar sobre él. Te voy a compartir algunas de las razones por las cuales me gusta WordPress y lo prefiero por encima de las demás. La primera razón es que realmente es muy sencillo de utilizar. No importa si eres programador o no tienes ni idea de este negocio, puedes comenzar a utilizarlo. Otra razón es que es la plataforma más utilizada en el mundo para crear páginas web. Casi la mitad de los proyectos en todo el mundo en internet están basados en WordPress y el 63% aproximadamente, si no mal recuerdo, 64% de las páginas web que usan un CMS o un creador de contenido utilizan WordPress. Esto es un mundo muy por encima de otras plataformas como Shopify o Wix. Otra razón por la cual lo prefiero es porque es fácil pero potente al mismo tiempo. ¿Qué es esto? Pues te permite crear una landing page o un proyecto súper básico, súper sencillo, pero si tú requieres hacerle más cosas o cambios o agregarle características, lo puedes ir haciendo. Una de dos, por medio de plugins o incluso por medio de código. El código de WordPress sí se puede modificar, a diferencia de Tienda Nube o Shopify o Wix, tú no puedes modificar el código porque es código privado de esas empresas. En cambio, WordPress es de código abierto. Tú puedes modificar todo el código o algún programador en el futuro. Y por supuesto, el más importante, y esto te lo digo como dueño de negocio, no como programador ni como diseñador de páginas web, eres dueño de tus proyectos, tú tienes la propiedad. Esto yo lo considero fundamental porque te mantiene libre de las políticas o decisiones de otras empresas, que obviamente van a ser decisiones pensadas en su conveniencia. Por ejemplo, subirte el precio de repente. Y ojo aquí porque esta es la fuente de muchas confusiones. No estoy hablando de WordPress.com. Si tú vas en este momento a WordPress.com, te vas a dar cuenta que te ofrecen una versión gratis. Sin embargo, esa versión gratis no sirve para nada, está muy limitada y cuando ya quieres, digamos, contratar un plan, te va a salir igual que de caro que otras plataformas como Shopify o Wix o todas estas. Entonces, de ese WordPress no estoy hablando. Del que estoy hablando es de WordPress.org, que básicamente es el mismo WordPress, solamente que WordPress.org es completamente gratis, es abierto y lo puedes utilizar siempre que quieras y en donde quieras. Si no tienes ni idea de cómo se instala y todo esto, más adelante te platico un poco. Mi segunda herramienta se trata de Hostinger. Hostinger es una empresa de hosting y este servicio de hosting tú lo necesitas sí o sí porque es el espacio en internet donde tú puedes colocar tus proyectos, una página web o una tienda online. Además que ahí en el hosting van ligados, digamos, por llamarlo de una manera muy sencilla, con un dominio que es la dirección.com. Y como te decía, Hostinger es simplemente uno de esos proveedores que hay en el mercado que ofrecen el servicio de hosting. Sin embargo, en este momento yo lo recomiendo mucho porque lo considero el mejor hosting para WordPress. Es decir, Hostinger es compatible con WordPress y no solo eso, ya viene precargado y está optimizado. Tú cuando obtienes o contratas Hostinger ya viene instalado WordPress para tus proyectos, ya viene incluido, ya viene liberado, no tienes que pagar ninguna mensualidad a WordPress. Además, algo muy interesante que tiene, y es algo que yo siempre busco en el servicio de hosting, es que me permita manejar clientes y este hosting te permite hacerlo. Esta combinación que te acabo de compartir, que es WordPress con Hostinger, es mi combinación y la que utilizo para todos mis proyectos. Me quito de dolores de cabeza porque lo tengo solamente en dos herramientas y no me muevo de ahí para trabajar en cada nuevo proyecto. Si eres nuevo por aquí en el canal, tal vez no lo sabes, aquí en MarketHacks tenemos un descuento exclusivo que nos dieron en Hostinger, que es nuestro enlace de afiliado, el cual te lo voy a dejar por aquí abajo en la descripción. Te van a dar el descuento más alto que existe en internet, es un descuento exclusivo para nuestra comunidad. Cuando le des clic al enlace de Hostinger para obtenerlo con descuento, te vas a dar cuenta que vas a llegar a una pantalla donde está mi foto por ahí de perfil y también el logotipo del canal, porque es un descuento exclusivo como te mencionaba. Y también como te mencionaba, se trata de un enlace de afiliado. Esto quiere decir que te van a dar un descuento a ti y además a nosotros nos dan una comisión. Y justamente esas comisiones son las que permiten que este canal con todo este material sea completamente gratuito y que sigamos adelante creando contenidos nuevos. Así que si llegas a contratar Hostinger por ahí, créeme que te lo agradezco un montón.
El enlace abajo en la descripción. Ya para finalizar esta primera parte sobre las herramientas, aparte de estas dos que te acabo de compartir, te voy a compartir una herramienta bonus y se trata de Divi. Divi es un maquetador de sitios web, es decir, es una herramienta que te permite crear sitios web mucho más rápido y mucho más sencillo, y esta herramienta se instala dentro de WordPress. Existen muchos maquetadores por ahí en internet, uno de los populares es por supuesto Elementor Pro, que seguramente lo has visto, y si no lo has visto, bueno, pues es un maquetador muy parecido a Divi. Sin embargo, yo prefiero Divi por estas cosas. Te permite crear licencias ilimitadas, y cuando estamos hablando de un negocio esto es fundamental. Elementor Pro y otros maquetadores te limitan, es decir, puedes crear cierta cantidad o cierto número de páginas web con la compra que hiciste de la licencia. En cambio, Divi te permite crear sitios web ilimitados. Esto en cuestión de negocio es fundamental. Otra cosa también que me gusta de Divi es que tiene una biblioteca enorme de plantillas. Tiene más de 2000 plantillas. Imagínate, cada vez de que requieras un proyecto para algún restaurante, un dentista, algún abogado, algún contador, lo que sea, vas a encontrar una plantilla la cual la puedes tomar y la puedes modificar y adaptar al cliente, por supuesto. Y esas plantillas ya son gratis, no tienes que pagar adicional. Otra cosa que me reencanta de Divi y me reencanta de todas las herramientas que pueden encontrar por ahí es pago único. En este mundo que vivimos lleno de suscripciones y mensualidades por todos lados, estas herramientas que pagas una vez y que es tuya de por vida, que es tuya para siempre, realmente yo las valoro mucho y Divi es una de ellas. Aunque Divi también tiene una versión anual, la puedes pagar anualmente, yo recomiendo muchísimo que contraten la de por vida porque lo pagas una vez y te olvidas. También para contratar Divi te voy a dejar un enlace de afiliado aquí en la descripción desde el cual puedes obtener un descuento que no está publicado en su página web oficial y que además, como te mencionaba, al ser un enlace de afiliado nos dan una comisión. Todos ganamos, tú un descuento, Divi un cliente y nosotros una comisión para seguir creando todo este contenido gratis. Este básicamente es mi tridente en este momento: Hostinger, WordPress y Divi. Vamos a pasar al siguiente tema muy importante y se trata del brief o el cuestionario inicial. Cuando una persona muestra interés en tu servicio, pues lo primero que requieres hacer es tener listo un cuestionario inicial para entender exactamente qué es lo que necesita el cliente. Para esto te recomiendo tener a la mano y ya creado de manera predeterminada y listo para aplicar a cada uno de tus clientes en el futuro un formulario. Esto lo puedes tener en un formulario, como te mencionaba, directamente utilizando por ejemplo Google Forms, ¿ok? O también podrías tenerlo en un simple documento de texto. Y obviamente irlo duplicando cada vez de que tengas un nuevo cliente. La herramienta que quieres utilizar ya es lo de menos. Lo fundamental realmente es el contenido. Te voy a compartir por aquí qué es lo que yo considero que deberías preguntar principalmente en este cuestionario. Lo primero y lo más importante de todo es definir el objetivo del proyecto. Aquí básicamente es hacerle preguntas al cliente para saber cuál es la razón real por la cual quiere crear un proyecto nuevo. Porque algunos, por ejemplo, te van a decir, oye, yo simplemente porque quiero estar en internet, así de fácil, ¿no? Otros te van a decir, y es importante detectar esa verdadera razón que te mencionaba, te pueden decir porque mi competencia acaba de hacer su página web y yo también la quiero crear. Ese tipo de razones no te la dicen a la primera, regularmente lo cubren con otro tipo de motivo, pero es muy importante que descubras el motivo real porque te va a permitir hacer una página web que cumpla su expectativa y que llene su ojo, porque a lo mejor tú haces cosas increíbles, pero simplemente no le va a gustar al cliente porque su objetivo es uno en particular y tal vez tú no lo conoces porque no te lo dijo al principio. Esto créeme que me ha pasado un montón de veces. Simplemente le pregunto, objetivo del sitio, listo, te lo llenan o te dicen algo así, pero realmente hay algo más de fondo. O la competencia, o alguna petición de alguna empresa para poderle vender, por ejemplo, o me tocó en algún momento para poder importar un producto en particular, era un requisito simplemente que le pedían. Entonces trata de ir preguntando por qué, llegar al fondo verdadero de su objetivo. Número 2 es la información de la empresa. Obviamente eso es lo más sencillo. Obviamente el nombre de la empresa, a qué se dedica, si tiene una misión, visión, valores, los servicios que ofrece, los productos que ofrece, un logotipo, por ejemplo, o demás imagen que tenga. Número 3, es bien importante que entiendas el público objetivo al que va dirigido esta persona, porque obviamente todo el diseño de la página web pues va a ir enfocado a ese público.
Y entre mejor lo conozcas, entre mejor sepas quién es exactamente, desde datos demográficos, edad, en dónde se encuentra, qué hace en sus tiempos libres, cómo consulta esta información, en fin, todos estos datos, es importante que sepas exactamente quién es su público objetivo. Incluso yo te recomiendo que profundices un poquito por ahí con este público objetivo y que sepas exactamente, por ejemplo, cómo compra por internet, si es una tienda online, cómo paga, qué tipo de métodos de pago utiliza, en fin, todo ese tipo de información es muy relevante. También aquí abajo en la descripción te voy a dejar una herramienta gratis que desarrollamos aquí en MarketHacks. Esta herramienta se llama generador de buyer persona. El buyer persona, de manera muy simple, es básicamente el público objetivo, es decir, la persona que te va a comprar, ¿no? Se crean avatares o se crean personajes para tratar de simular o de llegar de manera muy precisa al comprador ideal y tenerlo siempre en mente. Esto yo lo recomiendo que hagas uno o varios buyer persona para cada página web que vayas a hacer. La herramienta es gratis, está en mi página web, te la dejo en la descripción. ¿Cuáles son por lo menos sus 3 principales competidores? Esos competidores tienen una página web, la conocen esa página web, qué les gusta de esa página web, de sus competidores, qué no les gusta o qué quieren mejorar. Créeme que el tema de la competencia es uno de los principales motivadores de una persona para crear un proyecto nuevo. Número 5, hay que preguntar sobre las funcionalidades. Obviamente aquí puedes hacer una lista de funcionalidades, incluso un checklist de esta sí, esta no, esta sí, esta no. Por ejemplo, va a incluir tienda online, va a incluir pagos con tarjetas si es una tienda online, pagos con transferencia, pagos con efectivo, requieres un chat en vivo o integrar, por ejemplo, WhatsApp, formularios de contacto, mapas, alguna otra herramienta externa o una integración en particular con otro proyecto. Requieres hacer cambios frecuentemente, estar actualizando la página web. Número 6, sobre la estética y el diseño. Yo te recomiendo que le pidas algunas ideas. A veces los dueños de negocio ya tienen una idea clara de qué es lo que quieren y tú, por más increíble que esté tu idea que le presentes, no le va a gustar si ella tiene algo en mente. Entonces, primero pregúntale si ya tiene algo en mente, algún sitio web que le guste, que le gustaría que se parezca o que fuera inspirado el proyecto en eso, o también incluso algo que quiera evitar que vio en un sitio web y que no quiere que lo tenga en el suyo. Número 7, pregúntale sobre la estructura del sitio, es decir, por ejemplo, cuántas secciones va a tener su página web. Número 8, sobre el contenido. Pregúntale si tiene imágenes, textos, digamos contenido ya elaborado para pegarlo en la página web o va a requerir que se haga ese contenido nuevo o te lo va a pasar, por ejemplo, a lo mejor ya lo tiene o algo así. Y también incluso preguntar si ya tienen política de privacidad o términos y condiciones o se van a requerir generar. Número 9, pregúntale sobre aspectos técnicos. De entrada es hosting y dominio. Ya tienes hospedaje, ya tienes hosting, ya tienes un dominio o tienes alguno de los dos. Es muy importante. Y también cuestión técnica, preguntar si van a requerir algo en especial que no nos han dicho, alguna integración, esperan que mágicamente se conecte con algo. Y digo mágicamente porque a veces se dan por hecho muchas cosas. Este cuestionario es precisamente para eso, para evitar todas las cosas que un cliente da por hecho. Y número 10 y último, plazos y expectativas. Esto es bien importante. Pregúntale si tiene una fecha límite, por llamarle así, o una fecha importante para la cual necesita tener el sitio web ya funcionando. Esto es bien importante para evitar malentendidos más adelante. También algo importante es que tienes que definir cómo vas a aplicarle este cuestionario o este brief a estas personas, a tus prospectos. Tienes varias opciones. Una es hacerlo 1 a 1 y esto puede ser presencial o virtual en un Zoom, por ejemplo, o reunirte en un café con el cliente y tú mismo vas respondiendo las preguntas que tienes anotadas, ¿no? Yo la verdad es que es el que más sugiero, ya sea virtual o ya sea presencial, pero dedicar tiempo porque te va a permitir mucho entender al cliente, incluso en la forma en la que te responde las preguntas. Puedes ahí atrapar detallitos como que esto no le gustó, como que aquí está emocionado, entonces creo que este sería bastante útil. Otra opción que no la recomiendo más que para proyectos muy simples, muy chiquitos, muy rápidos, es enviar el formulario, ya sea en Google Forms o algo que te llene y que lo llene él y que después te lo mande, ¿no? Entonces, digo, también es una alternativa. Y otra, por supuesto, pues es combinar. Mandar un formulario, que lo revisen, que lo llenen y luego hacer una junta para revisar y que tú pues especifiques un poquito más los detalles que te falten. A continuación te voy a hablar de las cotizaciones y todo lo que debes considerar para crear las tuyas. Lo primero que voy a hacer aquí es darte un consejo, mismo consejo que me dieron en algún momento
y que me permitió triplicar literalmente mis ventas. Y este consejo se trata de productizar tus servicios. Seguramente te ha pasado, y si estás comenzando te puede pasar si no aplicas esto, que cada vez de que llega un cliente nuevo tienes que ponerte a reinventar ahí la cotización y te toma tiempo cotizar. Incluso algunas personas he visto que les piden una cotización y tardan días o semanas en mandarla porque están muy ocupados obviamente y requiere tiempo la cotización para elaborarla. Lo ideal es productizar tus servicios y tener cotizaciones inmediatas. Esta parte de productizar tiene que ver directamente con los productos. Es tratar tus servicios como si fueran productos. Cuando vamos al supermercado y compramos productos, todos los productos siempre son iguales, son idénticos. Obviamente varían a lo mejor en tamaño, en proporción, pero siempre son estandarizados. Eso hay que hacerlo con nuestros servicios, y obviamente comenzamos con las cotizaciones. Un ejemplo de esto es que tengas una cotización para páginas web básicas de 3 secciones o que diga nada más inicio, nosotros y contacto. Una un poquito más compleja, otra para una tienda online. Y todo lo que sea variable que algunos te piden y otros no, agregarlo abajo como adicionales y que se puedan palomear cuáles te interesan, ¿no? Agregarle una tienda online, ahí está. Crear los términos y condiciones, ahí está. El logotipo, tal vez tú no lo haces, pero requieren que alguien más se lo hagas y ya es una alianza con un diseñador, bueno, agregarlo como un adicional. Esto obviamente va a depender mucho de tu experiencia y va a depender mucho del tipo de proyecto que realices. Esto no hay una plantilla como tal para una cotización por lo mismo, porque va a depender de lo que tú encuentres, que todos los clientes te pidan, bueno, mételo en tu cotización estándar y ve haciendo unas 3 cotizaciones estándar con ciertas variaciones. Obviamente esto no aplica para todos los clientes, pero créeme que te va a ayudar mucho porque la mayoría de los clientes sí van a entrar en alguna de esas cotizaciones estándar. Y cuando llegue un proyecto muy grande que valga la pena, pues ahí sí cotizas a la medida. Ahora sí te voy a compartir todo lo que debe considerar tu cotización. Define claramente el alcance del diseño. Y con esto a lo que voy es si va a ser un diseño a la medida, si vas a utilizar plantillas o vas a utilizar wireframes. Ahorita platicaremos qué son los wireframes, que son como bocetos, o básicamente cómo vas a crear esta página web. Yo te recomiendo muchísimo que no hagas nada a la medida. Es decir, todo comiénzalo con plantillas o con bocetos. Por supuesto que va a haber proyectos que van a requerir que lo hagas todo a la medida, pero no comiences de cero. Trata de comenzar siempre de una base. Lo ideal, y créeme que van a entrar en la gran mayoría de los proyectos, va a funcionar perfectamente, es 1, utilizar una plantilla prediseñada y hacerle cambios. Y la otra, que es un poco más atrás, no es tanto el diseño a la medida, pero tampoco es una plantilla, es crear bocetos o wireframes, que son básicamente plantillas de diseño, pero que están en colores grises, que no tienen imágenes, que no tienen texto, sino que simplemente son estructuras. Esta es una muy buena idea también para mostrarle al cliente más o menos la idea de cómo va a crearse su sitio web y que vea la estructura que va a tener antes de comenzar a trabajar incluso, porque si no pueden surgir malentendidos sobre la marcha si él está en su imaginación viendo algo y tú estás viendo otra cosa. Entonces trata de mostrarle algo desde el inicio dentro de la cotización de qué secciones, cómo sería más o menos el boceto, cómo va a quedar y cómo se va a ver. Ahora, ojo aquí, con esto no me refiero a que tengas que ponerte a diseñar antes de cobrar incluso o algo así. Es sobre todo dejar claro cómo se va a utilizar. Es decir, en tu cotización que diga diseño con una plantilla, o utilizando una plantilla prediseñada o utilizando un wireframe o un boceto, que ya esté claro para que el cliente no tenga una expectativa diferente. Menciona también las funcionalidades, qué se incluye y qué no. Obviamente hay funcionalidades que todas las cotizaciones lo van a incluir. Por ejemplo, diseño responsivo, que se vea perfectamente bien en móviles, en tabletas, en teléfonos. Eso seguramente todos los sitios web lo van a incluir. Que sea autoadministrable. Esto quiere decir que le pueden hacer cambios ellos mismos con usuario y contraseña. Y adivina qué, WordPress tiene ya esta herramienta de fondo con la cual ellos pueden entrar y hacerle cambios. Tú puedes crearle un usuario con ciertas restricciones para que pueda entrar y hacer esos propios cambios. Y también, como te mencionaba, pues indica qué cosas no incluye. Un ejemplo, diseño de logotipo, a menos que si lo vayas a incluir, pues lo colocas ahí. Tomar fotografías. A mí me pasaba en algunas ocasiones que daban por hecho los clientes que yo hubiera tomar fotos, que si no, ¿de dónde iba a sacar las imágenes? Bueno, pues yo esperaba que ellos me las pasaran a mí. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que dejarlas súper claras. Por eso te menciono que también lo que sí, pero muy importante lo que no incluyes. Y a medida que tengas más experiencia vas a ir enterándote de qué cosas tienes que agregar en lo que no incluyes. Siguiente, muy importante, algo que debes incluir en tu cotización son los plazos y las fechas claras de los entregables. Aquí te recomiendo mucho que consideres primero que seas muy realista,
que conozcas muy bien tus habilidades y tu experiencia y que sepas cuánto tiempo te demoras en hacer el proyecto. Otra cosa, considera también los tiempos del cliente. Hay muchas cosas en las que dependemos del cliente, tienes que considerarlo ahí dentro. Y también algo importante, considera el tiempo de revisiones. Recuerda que vas a estar, una revisión es cada vez de que tú le mandas la página web al cliente, él la revisa o se juntan para revisarlo y se hacen cambios. Algo que te recomiendo hacer es utilizar un cronograma con un diagrama de Gantt. Lo puedes hacer incluso en Excel. Y realmente es muy simple, es como un diagrama por etapas para irle mostrando al cliente y que ver claramente en qué etapa estás trabajando y cuándo le vas a entregar. Y aquí sí, yo te recomiendo que siempre le entregues en fecha o incluso 1 o 2 días antes, va a ser espectacular. La razón es que esto va a ser, digamos, la fuente para algo de lo que te voy a hablar más adelante, que es generar clientes. La recomendación es fundamental y el hecho de cumplirles en fecha y forma, créeme que es bien importante para que te recomienden. Y esta organización en tus tiempos y plazos va a ser fundamental, porque algo importante que he descubierto en este mercado es que casi todo mundo que se dedica a crear páginas web les quedan mal en los plazos a los clientes. Y te digo casi todo mundo porque en serio, de cada 10 casos de competencia que yo me doy cuenta que están cotizando el mismo proyecto que yo, después me entero que no entregaron en tiempo. Es bien común que no entreguen en tiempo, entonces trata de ser la excepción para que vayas creciendo. Otra cosa que debes agregar a tus cotizaciones es una fecha de vencimiento. Me llegó a pasar algo muy curioso donde cuando yo ofrecía mis servicios como freelance, pues yo tenía un precio, obviamente era económico porque estaba comenzando, y meses después, muchos meses después, me buscó una persona a la que yo le mandaba una cotización diciéndome que pues ya le interesaba el proyecto, hacerlo ahora sí. Pero yo ya era una agencia en ese momento, éramos 3 personas, éramos pocos, pero ya teníamos una oficina, ya teníamos en la ciudad, sobre todo en la que me encontraba en ese momento, ya teníamos cierto reconocimiento, entonces me buscó con esa cotización para que yo le respetara el precio. Obviamente no se lo podía respetar, pero el cliente se puso, o el prospecto, porque no fue cliente, se puso muy, pero muy molesto por no respetarle una cotización de hacía más de un año. Entonces, mucho cuidado ahí, siempre agrega una fecha de vencimiento de la cotización. Además, algo importante, el hecho de agregar una fecha le agrega este sentido de urgencia que va a nuestro subconsciente. El hecho de saber que ya lo que se va a terminar pronto nos promueve algo por dentro para tratar de hacer la compra pronto. Otra recomendación y algo que debes incluir en cada cotización es el número de revisiones. Como te decía, las revisiones son las veces que vas a ver con el cliente los cambios. Yo te recomiendo que puedas incluir, por ejemplo, 2 en cada cotización. Y si es un proyecto muy grande o algo así, pues puedes incluir 3 o más. Yo siempre lo que hago es incluir 2 revisiones y hay un costo adicional y tiempo adicional si quieren otra revisión. Un tema muy particular de las cotizaciones se trata de la información, es decir, la información que seguramente te va a mandar el cliente para comenzar el proyecto. Y mucho ojo aquí porque esto es un cuello de botella en muchas agencias y por supuesto con muchos freelance o diseñadores independientes. Después de años de experiencia con muchos problemas con los clientes respecto al manejo de la información, entre que mándenme la información y todo esto, y problemas que han pasado incluso de clientes molestos cuando es algo, un retraso por culpa de ellos, digamos, pero bueno. Te voy a dar unas recomendaciones para que no te pase las cosas que me pasaron a mí. Primero, evita ser ambiguo. Y la ambigüedad, como se puede ver, es el típico mándame la información o me mandas la información. Ahí no está claro de entrada qué es la información. Ahí podrías crearte incluso un Google Form también o alguna lista, un checklist de cosas puntualmente qué es lo que necesitas. Sé claro en qué es la información. Otra cosa también que te recomiendo hacer es establecer límites con consecuencias. A veces sí dependemos del cliente completamente, no nos queda otra más que esperar a que nos mande la información, pero en ese caso establece una fecha límite en tu cotización y también consecuencias. Una consecuencia que yo utilizo muchísimo es el proyecto se va a poner en pausa a partir de tal fecha si yo no recibo lo que te pedí. Entonces, obviamente los tiempos se van a empezar a prolongar más a partir de ese periodo. Y por el tema de retrasarse, muchos clientes pues van a hacer lo posible de darle prioridad a esta información. Otro recurso que puedes utilizar es agregar contenido de demostración, contenido de ejemplo o demo, simplemente para rellenar esa estructura, digamos, que ya habían acordado en un inicio. Entonces, tú puedes colocar texto de ejemplo y le vas a estar entregando el proyecto y va a depender de él que obviamente la información esté pronto, pero
tú no detienes tu proceso de trabajo. Otro un poquito más drástico que yo lo he utilizado con algunos clientes, va a depender mucho de tu experiencia para que veas qué tipo de cliente es. Y más adelante hablaremos del tema del dinero y se habla de un tema del anticipo, pero a veces simplemente te pagan el anticipo y no te mandan la información y tardan muchísimo en mandártela. Y hay ciertos clientes con los que yo tengo esta estrategia en la que para yo comenzar necesito dos cosas y es el anticipo, pero la información, incluso la información primero. Yo no arranco aunque me des un anticipo si no me pasas toda la información, porque eso te va a dar el control total a ti para tener fechas claras de entrega, porque ya tienes todo y no dependes de nadie. Y otra alternativa pues es ofrecer soluciones adicionales, es decir, de plano el cliente está muy ocupado, no te la va a mandar esta información, pues ofrécele, ¿sabes qué? Oye, tengo una persona o buscamos un servicio de redacción de textos y te ayuda a generarlos mientras ya luego tú los afinas con calma cuando tengas tiempo y mientras yo te entrego el proyecto ya terminado con textos pues reales y funcionando. Continuemos y algo más que te recomiendo agregar a tus cotizaciones es especificar qué herramientas vas a utilizar. Si va a ser WordPress, pues especifica. Si va a ser Divi, especifica. En algunas ocasiones, incluso aunque el cliente no sepa de ese tipo de herramientas, es importante mencionarlo porque sobre todo esto va a dejar claro pues tus límites, digamos, a lo mejor basado en la herramienta que vas a utilizar. Y eso sobre todo hablo de herramientas muy limitadas. Si por algún motivo tú eliges otra que no sea WordPress, pues tienes que conocerla muy bien para saber cuáles son los límites. Imagínate que te piden algo muy especial que Wix no te permite hacer simplemente. Entonces, ¿cómo le respondes al cliente? Tienes que dejar claro que tú estás limitado basado en la herramienta que seleccionaste o que estás indicando en la cotización. También ahí es importante que menciones sobre el tema de licencias. Muchos freelance sobre todo quieren dar como que todo incluido, pero a veces es importante mencionar, oye, ¿sabes qué? Para tu proyecto, a lo mejor es un proyecto de bienes raíces, hay que pagar una licencia. La licencia cuesta $60, $100. Obviamente la tiene que pagar el cliente, no la tienes que pagar tú. Y aquí está, ¿no? Se va a comprar la licencia, vas a requerir esta licencia, también se va a incluir a lo mejor esta herramienta, requieres esta licencia y obviamente todo eso ir sumándolo para agregarlo como herramienta adicional al costo total del proyecto. Y hablando de costos, vamos a entrar a uno de mis temas favoritos, que es cómo determinar el precio de una página web. ¿Cuánto cuesta crear verdaderamente una página web? Antes de continuar con este tema que realmente me apasiona muchísimo y te voy a compartir un montón de herramientas y trucos que he aprendido en este camino porque realmente me gusta mucho el tema de los números. Antes de continuar, quiero pedirte un gran favor. Si este curso te está gustando, regálame una manita arriba, dale me gusta a este video, créeme que me ayudas un montón. Todo esto lo he preparado durante semanas, todo lo que te estoy diciendo no es simplemente que me siente aquí a decirlo. Tengo un guión en el que estoy preparando todo de manera muy organizada, lo estuve organizando, desmenuzando para que sea lo más amigable para ti. Y un me gusta a este video es lo mejor que puedes hacer para agradecer todo este contenido. Y ya poniéndome muy exigente, si aprovechamos y dejas un comentario, dime ¿qué opinas sobre este video? Coméntame lo que quieras, tus experiencias, algo. Me gusta muchísimo leer los comentarios y además, por supuesto, me ayudas aquí con este algoritmo para que obviamente sea un contenido relevante. Entonces, un comentario y el me gusta que me dejes en este video es más que suficiente como pago, por llamarle así, por todo este contenido. De verdad, te los agradezco un montón que comenten y que le den me gusta al video. Bueno, ahora sí vamos a entrar a este tema del cómo determinar el precio de una página web. Lo primero que hay que hacer es determinar tu precio por hora. Esto créeme que es fundamental, es una piedra angular para determinar el precio de tus proyectos, porque determinar tu precio por hora te va a dar una base, te va a dar un mínimo de cuánto cobrar para de ahí, obviamente con más factores que te voy a ir compartiendo, poner el precio más justo, digamos, o el mejor para tus proyectos. Sin embargo, primero determinar el precio por hora. Y para esto requieres hacer ciertos cálculos. Primero define cuánto quieres ganar al mes. Literalmente es muy importante. Ponte un número. Y obviamente si eres emprendedor de tiempo completo, con más razón. Si trabajaras en una empresa, ¿cuánto estarías ganando? ¿O cuánto más quieres ganar de lo que ganabas o estarías ganando en una empresa? Eso es fundamental, que te pongas un número. Y aquí no seas exagerado, sé muy realista, sé realmente realista. Si trabajaras de tiempo completo en esto, ¿cuál sería mi número? Esto no quiere decir que te vayas a limitar. Te puedes ir mucho más arriba, pero con otras estrategias. Primero tienes que ponerte algo digno, algo real. Ponte un número, ¿cuánto quieres ganar al mes? Luego, por otro lado, haz una lista de todos tus gastos mensuales fijos. Por ejemplo, el internet,
la energía eléctrica, tus licencias, tus mensualidades, suscripciones, todo lo que pagues relativo al negocio, súmalo por ahí. Recuerda que tiene que ser de manera mensual. Ya que tengas estos dos datos, súmalos para que obviamente te dé lo que tú necesitas mensualmente. Hay gente que lo resta, va a depender mucho de qué estrategia quieras tener, es exactamente lo mismo. Yo lo que recomiendo es lo que tú quieras ganar fuera de tus gastos de negocio. Por eso primero, y luego el siguiente paso es los gastos del negocio, los sumas, te va a dar un número más alto, entonces va a ser, digamos, tu mínimo mensual. Lo que tú quieres ganar más tus gastos, digamos, que son fundamentales, que son necesarios para sobrevivir en el negocio, los sumas y ya que tengas eso, te recomiendo agregarle un tercer factor y se trata de un porcentaje de ganancia. Esto se les olvida muchísimo, sobre todo a los emprendedores. Agregar un porcentaje de ganancia por encima de lo que tú quieres ganar. Porque una cosa es tu sueldo y otra cosa es la ganancia del negocio. Ahora, cuando eres independiente, cuando eres una sola persona, este porcentaje de ganancia te sirve para cosas como tu fondo de ahorro o para tu retiro, porque recuerda que tal vez a lo mejor tú no estás cotizando para retirarte, entonces tienes que ir viendo por tu propia cuenta pues este fondo para tu jubilación. Y cuando tienes un negocio ni se diga, el porcentaje de ganancia es fundamental. Los negocios no nada más son para que salga para el sueldo o el día a día, es para generar una utilidad por encima de los gastos operativos. Ya que tengas esta cantidad la divides sobre 20, que son 20 días laborales, trabajando de lunes a viernes, y luego esa cantidad que te da, que es tu precio por día, divídela sobre 8 para que te dé tu precio por hora ahora sí. Si esto fue demasiado rollo, te voy a compartir aquí abajo en la descripción una herramienta que también programé por aquí. En esa herramienta te permite calcular, es todo lo que te acabo de explicar ahorita para determinar tu precio por hora, pero digamos que con campos guiados para ir llenando y te da el número exacto. Muy bien, a continuación, una vez que ya tenemos bien determinado cuál es nuestro precio por hora, hay que comenzar a definir cuál va a ser el precio por nuestro servicio de creación de página web. Y aquí algo que debes considerar es las horas que le vas a invertir a todo el proceso, no solamente al proceso de creación de la página web como tal, que es el error de muchos diseñadores que dicen, ¿sabes qué? Yo me tomo a lo mejor 6 horas o 12 horas, las que sean, en diseñar una nueva página web, voy a cobrar pues 12 multiplicado por mi precio por hora, pero realmente el diseño de página web va mucho más allá y hay mucho trabajo, digamos, escondido que a veces no es fácil ver. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo le vas a invertir a la investigación de mercado o investigación del diseño? Es decir, actividades que están fuera de la creación como tal de la página web. Entonces tienes que considerarlo eso ahí, por supuesto. ¿Cuántas horas le estás invirtiendo, por ejemplo, a la creación del concepto, esquemas, bocetos? Luego, ¿cuántas horas le vas a invertir ahora sí al diseño como tal? ¿Y cuántas horas vienen después para revisiones y cambios? Sumas todas las horas que realmente te lleva el proyecto y lo que tienes que hacer es determinar tu precio operativo, que es multiplicando esas horas totales por tu precio por hora. Algo importante, si no incluiste tu porcentaje de ganancia, también lo puedes incluir aquí. Si en tu precio por hora no estaba, pues aquí que ya tienes tu precio operativo puedes incluir un porcentaje de ganancia. Me han preguntado cuánto es lo que yo recomiendo. Yo recomiendo entre un 20 a un 30% de ganancia por encima, recuerda, de lo que tú quieres ganar. También algo que te recomiendo hacer, ya que tienes tu precio por hora, es que todas las funcionalidades o características adicionales para tu sitio web lo vayas modularizando basado en cuántas horas te demoras haciendo cada cosa. Por ejemplo, para agregar una pasarela de pagos me tardo tanto. Para crear un sitio web inmobiliario, específicamente esta característica, me tardo tanto. Entonces, hacerlo de esa manera tan modular te va a permitir, obviamente, tener precios mucho más claros y hacerlos más rápido y más fácilmente. El siguiente paso, el tercero de estos 3 pasos que estamos viendo para determinar el precio de una página web, se trata de adaptar el precio a tu realidad. El precio, como acabas de ver hasta ahora, es un tanto poco flexible, es muy rígido porque es basado en horas, pero obviamente hay factores un poquito digamos, en los cuales tenemos que ser flexibles tanto para aumentar como para disminuir el precio. Y es justamente lo que te quiero hablar ahora. Por ejemplo, tu nivel de experiencia. Obviamente no va a cobrar lo mismo una persona que acaba de comenzar a diseñar sitios web contra una persona que ya tiene muchísima experiencia. También otra cosa es el portafolio. Una persona que tiene un portafolio muy amplio, que tiene experiencia trabajando con diferentes marcas o diferentes proyectos, pues obviamente va a cobrar más. Entonces, adapta tu precio por hora más allá de cuánto quieres ganar. Obviamente que tenga relación, que sea congruente, digamos, con tu nivel de experiencia. Otro factor bien importante es tu ubicación geográfica. Y obviamente un proyecto no se va a cobrar igual en Nueva York,
comparado con San Felipe de los Lagos, que tal vez no exista o tal vez sí exista, no tengo ni idea, pero lo acabo de inventar ahorita mezclando nombres de ciudades. Pero lo que voy es que hay ciudades muy pequeñas tal vez, que obviamente el costo de vida no tiene nada que ver con el costo de vida en ciudades grandes y eso determina muchísimo el precio. Sin embargo, también esa es una oportunidad para vender fuera de tu país, fuera de tu ciudad, porque tú tienes la gran ventaja de tener costos bajos y puedes competir con precios incluso más accesibles que la competencia en ciudades costosas. Yo te recomiendo mucho que si vas a vender en tu ciudad o cerca de tu ciudad, pues que tengas claro, o incluso en otra ciudad más lejana, que tengas claro cuáles son los precios de la zona. Esto lo haces muy simple en Google, simplemente diseño de páginas web en y nombre del lugar. Por último, en este tema del precio, quiero comentarte algo bien importante, que es una queja muy común de los diseñadores web, pero quiero volteárselas un poco. En vez de pensar que los precios tal vez en tu ciudad sean muy bajitos y que vas a ganar muy poco con esas cantidades, que a lo mejor no es justo, que a lo mejor tu competencia cobra más barato y se lleva más proyectos, lo que yo te recomiendo más que pensar en echarle la culpa a los precios es encargarte de optimizar tus procesos, porque los precios es algo que no está en tus manos, es verdad. A veces entre la competencia es muy complicado tener nuestro precio fijo, pero tus procesos sí están en tus manos. Optimiza tus herramientas, ahorra muchísimo tiempo en tareas repetitivas, utiliza cosas o herramientas que te permitan trabajar mucho más rápido y entregar mucho más rápido, trabajar de manera más eficiente, y todo lo que te había compartido en la parte de herramientas, justamente yo lo hago por eso. Continuemos hablando un poquito sobre las formas de pago que también tienes que agregar a tu cotización. Primero, ¿cómo vas a cobrar? Por ejemplo, porcentajes. La más tradicional, digamos, que funciona bastante bien, es cobrar un 50% de anticipo y 50% al finalizar el proyecto. Otra estrategia, sobre todo para proyectos muy grandes, que obviamente tal vez el cliente no vaya a desembolsar toda la cantidad en el 50%, puedes cobrar un 20 o un 30% al inicio, luego otro porcentaje similar en medio y el resto al finalizar. También especifica cómo se va a pagar, por transferencia, por tarjeta o en efectivo. Considero muy importante que menciones en tus cotizaciones que ofreces un servicio de soporte o mantenimiento. Por ejemplo, actualización del software o de las versiones, actualización de plugins, hacer cambios tal vez a la página web, va a depender de ti. Optimización de las cosas nuevas que vayan saliendo, tienes que estar al día con los sistemas, digamos, que utilizas para tu página web, y también puedes agregar informes de rendimiento mensuales que le mandes al cliente. Obviamente esto sería basado cobrando un costo mensual. Esta es una excelente manera de generar ingresos recurrentes con los clientes que ya tienes. Y algo importante y que yo considero que tienes que hacerle saber al cliente desde el inicio, por algún motivo que desconozco, el tema del software y también de las páginas web se suele interpretar cuando no son personas relacionadas con estos temas, que lo pagas una vez y que lo echas a andar y que ahí va a funcionar para siempre, que ahí va a estar siempre, que es un activo que no se mueve, que no se actualiza, que todo está bien. Y lo cierto es que no es así. Una página web y también el software en general es más bien como un jardín. Es algo que requiere atención constantemente y que si no le das atención, pues se va a perder. Y esto lo podemos ver en las aplicaciones que usamos todos los días. Mira cómo siempre hay actualizaciones. Y esas actualizaciones no siempre son con características nuevas, son simplemente de mantenimiento. El software es así, hay que estarle dando mantenimiento. Y es importante que tú se lo hagas saber a tu cliente en su cotización, que tú le recomiendas un servicio de mantenimiento mensual, obviamente con un costo accesible, para que siempre se mantenga al día su página web o su proyecto. Si te preguntas tal vez cuánto puedes cobrar por este servicio mensualmente, esto es muy variable, pero puedes cobrar desde $25 mensuales, lo cual es muy poquito. Si te das cuenta, es muy poquito, pero es algo que permite que tu cliente pues le interese el servicio para que te esté pagando mensualmente, incluso menos, incluso $20 mensuales o incluso un poquito menos podría ser. Pero te voy a decir en dónde está tu principal ganancia. La principal ganancia no está en esos $20 mensuales que te pueda generar, que tal vez obviamente a largo plazo se hace una bolita de nieve muy interesante, pero algo importante ahí es que sobre todo más allá de esa cantidad, tu cliente te va a tener presente. El hecho de que cada mes esté de alguna manera mandándose un correo contigo o esta información te va a tener presente, y créeme que esto para generar nuevos proyectos funciona bastante bien. Porque el hecho de que te tenga presente, por un lado, si se le ofrece algún servicio adicional, te va a buscar a ti porque te tiene siempre presente. Esto pasa de manera muy humana y natural fuera de las páginas web, en cualquier otro servicio, cualquier cosa que necesitamos. Siempre recurrimos a lo que tenemos presente en la mente.
Y otra cosa es que te pueden recomendar fácilmente. Entonces, esta forma de tener una relación constante con el cliente es una excelente idea. Para finalizar este tema del precio de la página web, te voy a compartir también otra herramienta aquí abajo que te va a permitir cotizar una página web. Algunos me preguntan, oye, dame una idea por lo menos de cuánto cobrar más o menos. Bueno, para ellos justamente desarrollé esa herramienta. Esta herramienta te va a preguntar ciertas cosas, tú le vas respondiendo seleccionando la opción que tú consideres apta para el proyecto que quieres cotizar y te va a dar una cantidad en dólares. Esta cantidad es una cantidad aproximada con la cual te puedes basar para ver si lo que estás cotizando tiene un poco de sentido o no. Recuerda que esto varía muchísimo de si es un freelance, si es una agencia, varía de un montón de cosas, pero basado en mi experiencia en esa aplicación o en esa herramienta, pues basé en mi experiencia para darte un aproximado en diferentes partes del mundo cuánto cuesta un proyecto en dólares. Continuamos con lo último que te recomiendo agregar a tus cotizaciones y se trata de las letras chiquitas, de los términos y condiciones. Esto lo vas a ir actualizando basado en tu experiencia, pero te pongo algunos, los más importantes que yo considero. Es, por ejemplo, ¿qué sucede si el cliente no te manda la información? Tienes que colocar tal cual si va a haber sanciones, si se cancela el proyecto o qué es lo que sucede. Yo en muchas ocasiones hacía eso de que se ponía en pausa, pero después de cierto tiempo, si sigue sin caer la información, se cancela el proyecto. O muchas ocasiones, como te decía, pues pedía la información junto con el anticipo para yo tener el control total. Pero bueno, en el caso de que no hayas hecho de esta manera, pues sí pon las consecuencias claramente. También qué sucede en el caso de que el cliente por algún motivo no quiera realizar el pago final que falta. Obviamente aquí es muy fácil, es no entregar el proyecto de la página web. Yo lo que suelo agregar es que el proyecto, la propiedad del proyecto es mía hasta que el cliente liquide el proyecto. Es decir, el proyecto no es del cliente, el proyecto es mío. Hasta que me paguen completamente y me lo liquiden, entonces paso la propiedad del proyecto al cliente. Porque de lo contrario, pues pueden por ahí buscar la forma en la que van a buscar, van a tratar de que el proyecto se los entregues y retrasarte el pago un montón o simplemente ya no pagarte. También tiene que haber consecuencias en el caso de que el cliente quiera cancelar el proyecto. Tal vez sí, pero tal vez te quedas con un porcentaje. Yo lo aplico en mis cotizaciones, un 20% por ejemplo. También algo muy importante que me enseñó la experiencia es que en algunas ocasiones estos términos y condiciones no es nada más para el cliente, digamos, para que el cliente te pague y siga en forma, sino que también búscalo como míralo como una puerta de salida. En todas mis cotizaciones siempre agrego una puerta de salida, es decir, en el caso de que no agregues esto, no me des esto o no pase esto, se cancela el proyecto inmediatamente, porque vas a perder más tiempo y esfuerzo ahí tratando de luchar con un cliente en vez de salir y buscar por otro lado, ¿no? Entonces siempre tener una puerta de salida para deshacerte de un mal cliente. Ya con tu cotización lista, afinada y terminada, es momento de presentar esta propuesta o cotización. No te recomiendo que la mandes por correo. Algunas personas lo mandan un PDF o un PowerPoint y ya está. No te recomiendo en lo absoluto que hagas eso. Eso todo el mundo lo hace y yo creo que hacerlo diferente es lo que te garantiza que ganes los proyectos. Yo te recomiendo una de dos opciones. Una es presentársela en vivo al cliente. Una es presencial. Obviamente es lo ideal, siempre que se pueda, pero a veces también te consume mucho tiempo. Entonces, si no es presencial, podría ser en línea, por un Zoom, por ejemplo, pero hablarle, que el cliente vea, que resuelva dudas, cómo funciona todo. Ahora, si no se puede ninguna de esas dos, la siguiente opción que te recomiendo es hacer un video. Hacer un video donde tú le presentes y le expliques la cotización. Créeme que esto es mejor, mucho mejor que enviar el PDF simplemente. Mándale un enlace con el video explicándole toda la cotización. Esto lo puedes grabar en Loom, por ejemplo, loom.com. Es una herramienta gratuita que puedes crear un videíto por ahí grabando tu pantalla y con tu webcam para explicar al cliente la cotización. Crear un contrato es el siguiente tema y es también muy importante cuando hablamos de un negocio de páginas web. Siempre es importante tener un documento en el cual, digamos, se firme y se lleguen a los acuerdos correspondientes de cada parte para que no haya malentendidos más adelante. A continuación te voy a compartir cuáles son las cláusulas que yo agrego a los contratos. Sin embargo, también te quiero dar un tip por aquí y es que mis cotizaciones, como te diste cuenta, todo lo que te mencioné en la cotización básicamente funciona como una especie de contrato. En algunas ocasiones lo que hago es firmar simplemente la cotización y no hacer un contrato, pero siempre y cuando la cotización tenga términos y condiciones y tenga todas esas características,
porque obviamente es un documento al cual ya se pueden referir porque es un documento de acuerdos. Y si alguien lo firmó es porque obviamente está de acuerdo con él. Pero si no, si quieres llevarlo un poquito más formal, hablemos de los contratos y qué debe incluir cada cosa. Sobre todo funciona para clientes más grandes que sí te piden este tipo de contratos. Número 1, agrega el objeto del contrato. Tal cual es el motivo por el que están celebrando este contrato, ¿no? El diseño de la página web de la empresa tal que va a incluir tal y tal cosa. Obviamente ahí no digas detalladamente, pero trata de escribir de manera textual qué es exactamente el proyecto. Luego en una cláusula agrega el alcance del proyecto, ahí se determina, incluso con viñetas, por ejemplo, agregas una viñeta para cada cosa que sí va a incluir el proyecto. Luego un cronograma de entregas como número 3, ahí vas a especificar cuándo arranca, cuándo termina y qué es lo que va a suceder intermedio, digamos, qué entregables hay o qué interacción con el cliente hay en fechas. Luego, número 4, costo y método de pago. Ahí colocas lo que está en tu cotización, cómo se va a pagar el proyecto, en qué etapas y cuánto va a ser. Número 5, derechos de propiedad intelectual, y es justamente lo que te mencionaba en la parte de la cotización. Yo suelo mencionar por ahí que el proyecto pertenece a mí como diseñador mientras esté en mi servicio de hosting porque está en una propiedad mía. El proyecto está ahí y va a pasar, yo voy a entregar la propiedad al cliente. Una vez que se finalice el pago correspondiente, la propiedad se le cede al cliente entonces, pero no antes. Número 6, agrega una política de revisiones y modificaciones. Especifica cuántas revisiones va a tener el proyecto y cuál es el costo de la revisión adicional. Y por supuesto, qué incluye cada revisión, es decir, cómo funcionan las revisiones, cuánto tiempo puede estimarse en cada revisión, por ejemplo. Es una muy buena idea de llevarlo a cabo. Número 7, la confidencialidad, y eso sobre todo es para proteger al cliente. Aquí se trata de decir que te comprometes obviamente a no divulgar nada de la información que te van a proporcionar. Número 8, las responsabilidades de ambas partes. Aquí es donde mencionas tal cual qué es lo que le toca a cada quien. Por ejemplo, en cuanto al cliente, pues la información, cuándo tiene que entregarla y las consecuencias que hay en caso de no hacerlo. Número 9, la limitación de responsabilidad. Esto sobre todo es para ti. Es decir, una vez entregado el proyecto, tú ya no puedes ser responsable por el uso que le den a la página web, porque también pasa que el cliente te puede culpar fácilmente a ti por algo que ellos internamente, pues un mal cambio que le hicieron o perdieron información por algo que no revisaron bien, ¿no? Entonces, ahí sí hay que dejar claro que obviamente una vez entregado el proyecto, pues, y sobre todo cuando el cliente tiene credenciales de acceso, pues va a depender de ellos y son responsables. Número 10, una cláusula de cancelación, y es justamente lo que te mencionaba, es una puerta de salida como yo le llamo. En caso de que algo no se cumpla, se cancela el proyecto y tal vez te vas a quedar un 10%, digamos, para ser un poquito más neutrales del porcentaje del proyecto o lo que ya se había pagado como anticipo. Y número 11, la resolución de conflictos. Esta va a variar de país en país, pero digamos las consecuencias, ¿no? ¿Qué va a suceder en el caso de que haya conflicto? Pues se van a resolver de alguna u otra manera. Primero decir, obviamente, buscar una opción amistosa, de lo contrario se resolverá bajo esta ley o lo que corresponda. Ahí sí ya no me profundizo porque no es mi área, pero realmente los contratos al final tienen esta parte donde se habla de cómo se va a resolver el conflicto. La siguiente etapa se trata del proceso de diseño. En esta etapa te voy a explicar todo lo que debes considerar, porque no es simplemente llegar y abrir WordPress o instalarlo y comenzar a trabajar y agregar cosas, ¿no? Realmente hay un proceso detrás. Lo primero que te recomiendo hacer es investigar. Investiga la competencia de este negocio, entiende bien la industria, mira qué están haciendo, por ejemplo, tanto los competidores, sitios similares y sobre todo empresas de la industria, pero de otros países. Es una gran idea para ver a lo mejor qué están haciendo, tal vez en inglés, sitios web en inglés, qué están haciendo en esa misma industria, para a lo mejor traer ideas de otros lados que te puedan servir, pero sobre todo pues darte una empapada, digamos, de toda la industria antes de comenzar el proyecto. Otra cosa que te recomiendo como número 2 es inspirarte, es decir, ya hiciste la investigación, pero ahora inspírate no tanto en la industria, sino en sitios web en general simplemente, y hay muchos sitios web que puedes utilizar para esto. Por ejemplo, está Awards, está también Dribbble, está por ejemplo ThemeForest, y está por ahí otro que se llama Behance, me parece. Te voy a compartir los enlaces abajo en la descripción. Este tipo de sitios web, algunos son como bases de datos o bibliotecas de páginas web muy, muy importantes, y otros son páginas web de plantillas, donde tú puedes ver ideas, digamos, para que a lo mejor vayas tomando cositas de cada uno para tenerlas listas antes de comenzar a trabajar. Muy importante. Dije inspírate, pero no copies. Realmente la originalidad está en inspirarte y no copiar y pegar literalmente.
Número 3, crea wireframes. Para mí el wireframe o boceto en español son mis mapas. Es un mapa directo al éxito, créeme, porque aquí en este mapa yo incluso lo incluyo en la cotización y les digo, mira, tu sitio web va a quedar con esta estructura. Aquí va a estar, por ejemplo, una sección Hero, que es una imagen grande, un banner, un título. Abajo va a haber tus servicios, tus 3 servicios o algo así. Abajo va a haber esto, o sea, tal cual una especie de boceto sin información real, simplemente con líneas incluso, describiendo tal cual cómo va a ser la estructura. Si ella está de acuerdo, va a ser muy fácil más adelante poderle hacer cambios a esa estructura. Una vez que ya tengas ese wireframe más allá de la cotización, digamos que medio lo hiciste a lo mejor ahí, pero ya que lo hiciste bien, ahora que vas a empezar a trabajar, ahora sí ya con el wireframe lo que yo hago es darle vida a ese boceto. Darle colores, darle formas, agregarle texto, imágenes, ya es comenzar a hacer el diseño ahora sí. Número 5, pues aquí sí en este paso pues toca mostrarle al cliente ya con lo que tengas diseñado, mostrárselo y recibir feedback, mantente abierto para ver qué retroalimentación te va a dar para los cambios que vayas a ir agregando. Algo importante como número 6, pero que realmente va junto, digamos, con el 5, es implementar un entorno de pruebas. Yo te recomiendo mucho que tengas la página web en un servidor real, no la tengas en local, como algunos programadores lo hacen, porque el hecho de que lo tengas en local puede darte problemas cuando lo quieras subir ya a un hosting. Yo te recomiendo tenerlo en un subdominio o en un dominio temporal, por ejemplo. De eso ya he hablado en el canal, también encuentras videos en la descripción, que es como una especie de que todavía no tienes el .com ya definitivo, pero ya tienes algo real donde puedas mostrar el proyecto. Número 7, optimiza para móviles. Yo lo suelo hacer al final. Hay personas que lo van haciendo sobre la marcha. Yo recomiendo que al final optimices para móviles porque hay muchas cosas que en escritorio funcionan muy bien, pero que no es posible mostrarlas en móviles. Pero al final ya podrás ir viendo que sí y que no. Número 8, en este proceso, pues es ya juntarte con el cliente, ya una vez que la revisó, hacer las revisiones correspondientes en esta etapa y que el cliente obviamente lo apruebe completamente el proyecto. Después en el número 9 lo que yo hago es la configuración e implementación ya del hosting real, ya sea que tú le hayas vendido el hosting o el cliente tenga su propio hosting. Sobre el tema de cómo vender hosting a clientes, que es un excelente modelo de negocio, te comparto otro video por ahí en la descripción en el cual ya hablé cómo funciona y cómo gestionarlo. Número 10, la capacitación al cliente. Un bonus que yo siempre doy a mis clientes es que obviamente WordPress, que es la herramienta que yo uso, pues ya tiene un editor. Y le digo, ¿sabes qué? Te voy a explicar cómo hacerle cambios tú mismo a tu página web. Y obviamente capacito al cliente. Puede ser algo presencial, pero sobre todo yo recomiendo hacer una serie de videos y le mandas los enlaces al final para que ellos puedan ver esa documentación y puedan entrar y ver los videos para saber cómo hacer cambios. ¿Cómo conseguir tus primeros clientes? Vamos a continuar con este capítulo que es uno de los fundamentales de este curso. Obviamente ya tienes toda la parte que te he explicado, pero ahora, ¿cómo empiezas a vender? Te voy a compartir una serie de pasos tal cual de cómo yo te recomiendo irte preparando para empezar a obtener tus primeros clientes. Son cosas que yo hice obviamente y sé que me funcionaron, por eso te las comparto aquí, pero te las comparto en el orden que yo considero cómo deberías comenzar. Número 1, crea un portafolio aunque no tengas clientes todavía. Un portafolio obviamente son los proyectos que has creado para mostrar al cliente de qué eres capaz. Es lo primero que te van a pedir. Tienes dos opciones si todavía no tienes proyectos. Número 1, crea proyectos ficticios. Toma plantillas, descárgalas y comienza a hacerles cambios como si fuera un negocio real. Eso es lo más sencillo. Otra recomendación que te hago también aquí es crear proyectos gratis. Es decir, puedes crear proyectos ya reales, obviamente para negocios reales, pero que no los cobres para hacerlos lo más rápido posible y tenerlos en tu portafolio. Pero ojo aquí, se trata de ganar siempre. Entonces, ¿cómo hacemos para ganar desde hacer un proyecto gratis? Bueno, la otra persona va a ganar porque es gratis, por supuesto, pero yo lo que te recomiendo hacer para que tú también ganes aquí es crear un proyecto gratis para empresas estratégicas, es decir, personas o empresas que te pueden generar clientes más adelante. De eso te voy a hablar un poquito más abajo en las estrategias, pero básicamente se trata de acercarte a instituciones, por ejemplo, organizaciones o emprendedores que tengan mucha relación con otros emprendedores que te pueden recomendar fácilmente. Por ejemplo, incubadoras de negocios. Un ejemplo muy claro, ¿no? Oye, te ofrezco crear tu página web, tú no tienes una página web, te la hago totalmente gratis. Igual nada más me puedes mencionar, hacer una mención con tus clientes después y ya que vayan conociéndote, ¿no? Entonces, es una muy buena idea, créeme, hacer proyectos gratuitos para obtener los primeros clientes. Otra recomendación que te hago, y probablemente esta sea un poco extraña, es crearte un canal de YouTube
y subir tus proyectos. Y no, obviamente no necesitas ser influencer súper reconocido ni tener tantos suscriptores. Realmente incluso no necesitas suscriptores. Yo te recomiendo que te hagas un canal en YouTube y que subas los proyectos que has desarrollado y que expliques cómo los hiciste, por qué los hiciste de esa manera, cómo es que funcionan. Te recomiendo optimizar estos videos como si fueras un influencer, por supuesto, con herramientas como vidIQ, te la dejo abajo en la descripción, que te permite optimizar los videos, ver palabras clave para que se posicionen estos videos y pues que tengas visitas. La idea es que cuando una persona busque, por ejemplo, diseño de página web para restaurante, pues puede encontrar a lo mejor tu video y tal vez esta persona, una de dos, esté buscando hacer el servicio, esté buscando hacer la página web, pero tal vez también te contrate, tal vez contrate una persona, esté buscando una persona que haga ese tipo de servicios. YouTube es el buscador número 2, está en el segundo lugar de buscadores en el mundo después de Google. Créeme que cada vez más personas lo están utilizando para buscar servicios. Es una excelente forma de promover tus servicios publicando videos en YouTube. Número 2, segunda estrategia para vender tus primeros servicios o conseguir tus primeros clientes. Se trata de algo tan fácil como decirle a todo mundo a qué te dedicas. ¿Vas al dentista? Aprovecha y coméntale a qué te dedicas. Va un plomero a tu casa, coméntale a qué te dedicas. Obviamente no es simplemente decirlo y ya está, sino que en la conversación poco a poco va a ir saliendo. Tal vez hagas alguna actividad por las tardes, vayas al gimnasio, practicas algún deporte, explica, platica a qué te dedicas. Yo te comparto esos 3 casos, el dentista, el gimnasio y el plomero, porque fueron cosas que me pasaron tal cual cuando yo empezaba como freelance. Platicando de esto, resulta que me dicen, oye, yo requiero el servicio, mándame una cotización, ¿no? Para ver de qué se trata o qué onda ahí. Bueno, pues se les puede ofrecer el servicio. Obviamente va a depender mucho el tipo de cliente, lo que te van a poder pagar, pero créeme que no desaprovecha las oportunidades. Puedes crear una cotización básica basada en plantillas, algo muy económico, pero que tu proceso, recuerda, esté súper optimizado, súper productizado tu servicio para entregarlo súper rápido, generar por ahí tus primeros ingresos. Es una excelente idea. Díselo a todo mundo. Número 3, por supuesto, el boca en boca. Con esas primeras actividades que ya acabas de hacer, pues el boca en boca va a ir surgiendo poco a poco, te van a ir recomendando. El boca en boca yo creo que va a ser siempre a futuro porque lo ha sido en el pasado y en el presente, pero yo también creo que en el futuro va a seguir siendo el método número 1 de ventas. Siempre funciona, pero ojo ahí, tienes que ofrecer un muy buen servicio para que te puedan recomendar fácilmente y sobre todo entrega a tiempo siempre. Si aún no lo haces, te recomiendo también como número 4 que te registres en Google My Business. Una muy buena estrategia es que pongas el nombre de tu negocio o tu marca personal como estés manejándolo y después coloques a qué te dedicas. Por ejemplo, en mi caso, Marco o Market, que es el nombre de mi canal, espacio, diseño de páginas web y tiendas online. Agrega esta descripción porque créeme que te va a ayudar mucho en los buscadores. Y también, por supuesto, en Google My Business pide reseñas a tus clientes que vayas teniendo para que te vayas rankeando más arriba cuando alguien busque diseño de páginas web en tu ciudad. Número 5, crea alianzas estratégicas. Esto tiene que ver un poquito con lo que te mencionaba anteriormente sobre crear proyectos gratis. No necesariamente hacer proyectos gratis para todo el mundo, pero crea alianzas estratégicas. Es decir, si vas a crear una página web gratis, créala a una persona que te pueda traer más clientes. O bien, no crees la página web gratis, pero trata de hacer alianzas con personas que tienen contacto con emprendedores o clientes potenciales. Por ejemplo, consultorías, por ejemplo, incubadoras de negocio, por ejemplo, servicios complementarios. ¿Qué tal con diseñadores gráficos? ¿Qué tal con personas que ofrecen servicio a pymes o pequeñas y medianas empresas y que tú puedas asociarte con ellos para implementar, digamos, soluciones más completas? Número 6, se trata del contacto en tibio. Tal vez hayas escuchado y si no te lo voy a compartir. El contacto en frío, que es algo que a mí no me funciona y además me es muy complicado porque yo soy bastante introvertido, entonces hablar a la cámara es fácil, ¿no? Pero hablar con las personas a veces no es tan sencillo, digamos. Entonces el contacto en frío es peor para mí, es decir, llamar así de la nada, oye, ofrezco este servicio a alguien, a un desconocido y que no me conoce y que no tiene ni idea de lo que ofrezco. Sinceramente, yo no soy capaz de hacerlo. No dudo que tal vez tenga un poco de resultados, pero lo que sí dudo es que sea muy efectivo. Y creo que te va a tomar mucho tiempo estar llamando ahí simplemente sin sentido a todo el mundo, ¿no? Sin embargo, el contacto en tibio funciona mejor. El contacto en tibio es también a desconocidos, pero
con un motivo. Puedes buscar incluso en Google Maps negocios que no tengan una página web, pero también puedes buscar de manera selectiva, tal vez a lo mejor un negocio que tú conoces y miras que su página web está desactualizada o marca un error o algo así. Bueno, puedes contactar a esta persona o a esta empresa para decirle, oye, encontré este problema, yo te puedo ayudar a corregirlo y te lo corrijo de esta manera. O incluso puedes hacer un video corto de su página. Oye, mira, encontré este video grabando tu pantalla, por supuesto, encontré este problema, yo te puedo ayudar a corregirlo. Te mando aquí una cotización de cuánto te costaría tal vez. En fin, este es un contacto en tibio, te acercas pero con un motivo muy claro. Incluso una recomendación que te hago cuando es un contacto en tibio para un rediseño, yo lo que hago es hacerles una propuesta. Yo me diseño en la sección Hero, que es la principal, digamos lo primero que ve en la página de inicio, solamente eso sin darle scroll ni nada, para que se den una idea de qué eres capaz de hacer y cómo se va a ver su página web. Y número 7, una práctica que yo también hacía mucho cuando era freelance, es ofrecer tus servicios para que te subcontraten en una agencia. Esto pasa muchísimo, las agencias se saturan de proyectos y tienen obviamente que pues resolver este tema de la saturación de proyectos. Tú puedes buscar agencias de diseño web cerca a ti o en tus alrededores, ofrecer tus servicios para que cuando tengan un proyecto, digamos, adicional, pues tú colaborar de manera, digamos, interna con ellos para generar un ingreso extra también por ahí. Por último, aquí van mis recomendaciones. Esto ya es a título muy personal. Todo obviamente lo que te he compartido ha sido basado en mi experiencia, pero también muchas cosas que obviamente son las de, digamos, de cajón que se tienen que utilizar o que de ley tenemos que utilizar como diseñadores web. Pero ahora va a los temas más personales y las cosas que más me funcionaron y créeme que me hubiera encantado saberlas al principio cuando comenzaba en este negocio. Número 1, te recomiendo dominar tus herramientas. Lo que realmente hace la gran diferencia entre un diseñador promedio y uno extraordinario, estoy muy convencido que es en el dominio de las herramientas que utiliza. Es muy fácil, créeme, en este mundo dispersarse por ahí y empezar a probar un montón de herramientas. No lo hagas. Enfócate en una herramienta, la que sea que estés utilizando, y conviértete en un experto en esa herramienta. Incluso cuando llegue un cliente y te diga, oye, es que fulanito me recomendó la herramienta X para crear una página web y es la mejor del mundo. Créame mi página web en esa herramienta. Lo que te recomiendo hacer es negarte. Es realmente enfocarte, centrarte en una herramienta, dominarla y más bien convencerlo de por qué debe utilizar la herramienta que tú utilizas. Créeme que vas a perder mucho tiempo aprendiendo una nueva herramienta. Esto es como un chef, me lo decía un amigo. Un chef no está cambiando de utensilios constantemente. Un chef conoce muy bien sus cuchillos. Entonces, justamente es lo mismo. Conoce tus herramientas. La siguiente recomendación que te hago se trata de hacer upselling. Esto quiere decir vender algo adicional a alguien que ya le vendiste algo. Créeme que es mucho más fácil venderle algo adicional a un cliente que ya te compró algo que vender un proyecto nuevo. Entonces, cada vez que un cliente nuevo llega, finalizas el primer proyecto, velo como un cliente potencial a futuro, es decir, alguien que te va a comprar algo más. Prepara un esquema de herramientas que tú le puedes vender. Por ejemplo, oye, ya tienes tu página web, tal vez te puedo crear una tienda online. Tal vez este producto que analizamos lo podemos vender en línea. Recuerda que tú finalmente ya conoces su negocio también. El hecho de crearle su página web te permitió conocer un poquito más de la industria. O tal vez, por ejemplo, crearle una landing page para un producto en particular, para una campaña en particular, crearle un embudo de ventas que se conecte con su página web. Otra excelente forma de generar un ingreso recurrente, recuerda, te mencionaba, es con un servicio de mantenimiento que mes a mes te estén pagando, o incluso no mes a mes, tal vez lo puedas hacer anual. Te pagan una anualidad y tú te encargas de darle mantenimiento y soporte a su página web. Una manera súper efectiva de lograr que tu cliente no te olvide y que te mantengas siempre presente es por medio del email marketing. Una vez que le entregas los proyectos, podrías crear campañas de correo electrónico, campañas de email marketing para enviarle a lo mejor herramientas o tips o recomendaciones que les hagas sobre su sitio web. Incluso tal vez recordatorios de cuándo hay que hacerle alguna actualización. Y esto lo puedes hacer posible por medio de una herramienta como Omnisend, la cual te permite importar tu lista de contactos, en este caso tu lista de clientes, y enviarles campañas por correo electrónico. Omnisend cuenta con un diseñador basado en bloques bastante intuitivo, el cual simplemente tienes que arrastrar y soltar elementos de la barra lateral izquierda para ir armando tus campañas o diseñando tus correos electrónicos. Además, algo muy interesante es que ahí no se queda todo, sino que una vez que envíes las campañas dentro de Omnisend, en tu parte de reportes o en el menú de reportes, tú puedes revisar cuáles fueron los resultados de esta campaña, cuáles clientes lo abrieron, incluso puedes saber en qué parte del correo hicieron clic.
Mi herramienta favorita de Omnisend son las automatizaciones. Lo vas a ver por ahí un menú en la parte superior donde dice automatizaciones. Simplemente entras ahí y podrías crear una automatización. Por ejemplo, enviar un correo a tu cliente, pero que después de a lo mejor 2 días enviar otro correo electrónico, a lo mejor un recordatorio. Obviamente, al ser esto completamente automatizado, te dejas de preocupar de estar pendiente de cuándo o en qué momento mandar estas campañas a tus clientes. Por aquí abajo en la descripción de este video te voy a compartir un enlace que es un enlace exclusivo de esta comunidad de suscriptores del canal, donde vas a encontrar, una vez que accedas, mi fotografía por ahí. Obviamente es porque es nuestra landing page dentro de Omnisend. Este enlace también es nuestro enlace de afiliados. Esto quiere decir que si tú llegas a contratar en el futuro algún plan dentro de Omnisend, pues nosotros ganamos una comisión. Y esas comisiones son las que nos permiten crear cursos y contenidos completamente gratis como este que estás viendo en este momento dentro de este canal. Así que de manera adelantada te agradezco mucho en el caso que más adelante contrates un plan. Pero algo muy bueno de Omnisend es que no tienes que contratar un plan para comenzarlo a utilizar. Puedes comenzar gratis. El enlace que te dejo aquí abajo te permite crear tu cuenta completamente gratuita para que comiences hoy mismo a hacer email marketing. Siguiente recomendación, por favor, no diversifiques. Yo sé que es lo que has escuchado en todos lados, que lo mejor es diversificar para todo, pero hay ciertas cosas en las que no te conviene diversificar y yo creo que aquí es una de ellas. Al principio, sobre todo, está bien diversificar porque estás buscando ingresos casi de donde sea y yo lo viví. Obviamente, de lo que sea, puedes ofrecer servicios para ir generando poco a poco tus ingresos. Sin embargo, a medida que vayas creciendo, trata de ir cerrándote un poquito y no diversificar tanto. Porque créeme que esto quiebra a muchas empresas. Cuando ofreces, además de diseño web, redes sociales, marketing digital, anuncios en Google, por ejemplo, email marketing y un montón de cosas más, también se te puede complicar. Yo no digo que de repente no te vayas a hacer un servicio adicional, pero ten mucho cuidado hacia cuál te vas porque te puede tomar demasiado tiempo, esfuerzo y tal vez no sea tan rentable. Créeme que ahogarte en lo operativo por tener tantos servicios es un gran problema, un problema enorme que yo viví y lo sufrí. Siguiente recomendación y muy relacionada a la anterior, se trata de especializarte en un nicho y sobre todo convertirte en experto. Veamos un ejemplo bien sencillo. ¿Qué tal que por algún motivo alguien necesita una cirugía de corazón? ¿A quién va a preferir? ¿A un médico general o a un especialista en cirugías de corazón? Obviamente es un ejemplo súper drástico, pero a eso me refiero con especializarte. Es decir, a medida que vayas avanzando, sobre todo ya con más experiencia, primero sí está bien que arranques con todo y que veas lo que caiga, está bien, yo así lo veía al inicio, pero entre más pronto te vayas especializando, mejor. Por ejemplo, a lo mejor en tiendas online, a lo mejor en landing page, a lo mejor en embudos de venta, a lo mejor en página web solamente, incluso más especializado, páginas web para restaurantes, páginas web para agencias de viajes, incluso más especializado, páginas web para restaurantes de tal tipo de restaurante, de cortes de carne, por ejemplo, o algo así, ¿no? Entonces, realmente estas personas o esas agencias pueden cobrar más todavía porque están hiper especializadas. Siguiente recomendación, cobra un anticipo siempre y sin excepciones, porque créeme que pasa clientes incluso grandes, clientes que incluso tú los ves y dices, oye, este cliente tiene para pagarme, obviamente, pues no te quiere pagar por algún motivo y tú ya empezaste el proyecto. Siempre cobra un anticipo. Siguiente recomendación, ya te la había dado al inicio del video y es no programes. Yo sé que si eres programador, esto hace que te hierva la sangre en cuanto lo escuchas, porque me lo han dejado en los comentarios. De todas maneras me lo han querido explicar de que son programadores y que cómo me atrevo a decir algo así con otras palabras más distintas. Créeme que no programar, te lo digo como dueño de negocio, no como programador que soy, no como diseñador de páginas web, como dueño de negocio, es muchísimo más rentable. Al cliente no le importan tus herramientas. Claro, hay clientes a los que sí, bueno, ahí hay que cotizar un código, pero cuando es una página web estás perdiendo el tiempo, estás utilizando herramientas gigantes para arreglar un tornillito pequeño. La programación es muy buena. Y siempre va a ser buena para proyectos gigantes, enormes, impresionantes, pero no para una página web, no para una tienda online. Siguiente recomendación que te hago es optimizar tus procesos. Hay una frase que me gusta mucho de Abraham Lincoln que dice algo así como: si me das 6 horas para talar un árbol, me tardaré las primeras 4 en afilar el hacha. Esta frase aplica esta filosofía de manera perfecta, porque en vez de estar ahí trabajando duro, tratando de cortar un árbol, por ejemplo, con un hacha que no tiene mucho filo, es mejor afilarla
para trabajar lo menos posible, el menor esfuerzo posible en talar el árbol, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con el diseño de las páginas web y en general casi en todo en la vida, ¿no? Si tus procesos son muy eficientes, son muy buenos, tienes todo productizado, por supuesto, todo perfectamente funcionando, cuando llegue un nuevo proyecto, lo vas a resolver de esta manera. Algunas formas que te recomiendo para afilar tu hacha, para estar listo con tus procesos bien optimizados, es por ejemplo utilizar plantillas. Hay proyectos muy sencillos que no requieren diseñar desde cero. Utiliza plantillas, proponle al cliente, oye, ¿cuál te gusta de esas plantillas? Te la voy a modificar y te la voy a adaptar a ti. Son plantillas ya probadas, muy bien pensadas, que a lo mejor te va a quedar peor si tú y yo empezamos a hacer por ahí un Frankenstein con diferentes cosas que le vamos a ir metiendo. Otra cosa aquí increíble de nuestro tiempo para optimizar nuestros procesos es la inteligencia artificial. Utilízala para todo, para darte ideas, para crear estructuras, para crear wireframes o bocetos, para crear plantillas. WordPress ya tiene una inteligencia artificial, la cual tú le dices tal cual qué es lo que quieres crear y te crea la plantilla, simplemente entras y la modificas. También utiliza la inteligencia artificial para crear textos, por ejemplo, para crear imágenes incluso. También hoy en día incluso para generar paletas de colores, si no tienes ni idea de por dónde comenzar con los colores, o hasta incluso para resolver dudas técnicas de la herramienta que estás utilizando. Piensa en la IA como yo lo veo como un experto en diseño que tengo aquí a un lado mío y le pregunto todo lo que necesito y que no conozco todavía para que me lo resuelva. Última recomendación, y dejé la más controversial y la más cruda para el final, y se trata de véndele a los ricos. La razón es muy sencilla, obviamente son las personas que mejor te pueden pagar los proyectos. Y esto hazlo desde el inicio, no pienses que porque vas comenzando no les puedes vender un proyecto. Deja de lado esta creencia que tenemos, este síndrome del impostor donde pensamos que no somos lo suficientemente buenos para vender proyectos y mucho menos para las personas que tienen un alto poder adquisitivo. Al principio está bien comenzar con todo tipo de proyectos, los que tú quieras, por donde quieras, chiquitos, medianos, lo que tú quieras, pero trata de irte enfocando y desde el inicio trata de pegarle, trata de acercarte a esos clientes que tienen este poder adquisitivo que te puedan pagar mucho mejor. Espero de verdad que esta información que te he compartido te sea muy útil. Ojalá que te ayude. No me he guardado nada, te he compartido todo. También te pido por favor que abajo en los comentarios me comentes, me dejes qué experiencia has vivido tú o con qué te sientes identificado de lo que yo he compartido. Créeme que me va a dar muchísimo gusto leer esos comentarios. Si te interesa este tipo de temas sobre páginas web, sobre negocios online, es lo que yo publico en este canal. Te invito a que te suscribas también para que te enteres de todos los videos que publico cada semana. Yo por ahora me despido de esta clase tan gigante y nos vemos en un próximo curso, en un próximo tutorial. Adiós.